Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Andrea Ricci, buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, ¿y tú? Bien, te veo recién llegado de una de las citas internacionales del año, que es la Conferencia de Seguridad de Múnich, que no es una cumbre como tal, pero es muy importante, la Conferencia de Seguridad de Múnich. Sí, lo es. Es un foro que desde hace décadas reúne a la crema política, militar y diplomática, al principio de la Alianza Transatlántica y luego con el paso del tiempo también del resto del mundo. Y es un lugar muy peculiar porque se reúne en un hotel en el centro de Múnich, bastante pequeño, en donde por lo tanto pues hay una concentración de poder impresionante, física. Por metro cuadrado. Por metro cuadrado, física. Te topas con ellos, te cruzas, te das con el codo, y era de repente el secretario general de la OTAN. Ahí podemos decir que se tiran las líneas maestras a futuro, ¿no? Sí, es un lugar de discursos públicos, de encuentros privados, muchos, de bilaterales, y tanto los unos como los otros, pues a menudo han tenido un recorrido, ¿no? Es célebre el discurso de Putin en 2007, en el cual avisó lo que pasaría después. Ahí es donde dijo aquello de no entiendo de qué amenazas se está preparando la OTAN, pero bueno, si siguen así, en fin, ya veremos. Eso y 20 años después, mira dónde estamos. Eso es. Avisó que no estaba conforme, ya se sentía con fuerza suficiente como para poder dar el zapatazo sobre la mesa, lo dio, avisó, no estaba conforme y posteriormente ha llevado a la práctica lo que ahí anunció. Me parece un debate muy interesante el que se está abriendo en Europa, lo hemos visto allí en Múnich y a cuenta de Putin. ¿Hay que volver a hablar con Putin o no hay que hablar con Putin? Quiero decir, el hecho de que hayamos decidido, yo creo que de manera correcta, que con Putin, mientras esté masacrando a los ucranianos, no se puede hablar nada, está haciendo que ahora mismo su único interlocutor sea Trump. Sí. Entonces, si queremos nosotros jugar algo en esa mesa, ¿tenemos que volver a hablar con Putin, sí o no? Claro, ahí la cuestión plantea un dilema profundo, ¿no? Y evidentemente, tal y como se han desarrollado las cosas, pues ahora mismo no tenemos un lugar claro en la mesa. Y esto es lo que induce a algunos líderes de distinto color político, puede ser Macron, liberal, o Meloni, ultraconservadora, ultraderechista, a decir, bueno, deberíamos haber un diálogo que no significa normalizar relaciones, sino pues empezar a hablar por nuestra cuenta porque otros están hablando y hablando de cosas que al final van a definir el futuro de nuestro continente. Entonces ellos sostienen que es oportuno. Otros creen que no. Desde luego el canciller Merz lo ha dejado claro en público, y otros también fuera de la UE, Reino Unido, no lo ven, creen que no está madura la situación porque Putin realmente, Aimar, no tiene ninguna intención ahora mismo de llegar a un acuerdo. Entonces, pues lo que dicen es que no tiene sentido, es una suerte de paso prematuro y lo que toca ahora es seguir presionando porque esa es la única manera para convencerle a negociar. Por cierto, hemos visto que a Estados Unidos esto de Ucrania le interesa bien poco en la medida de lo que duró la intervención o la parte de la intervención del ministro de Exteriores, digamos, estadounidense, Marco Rubio, en Múnich. A Ucrania le dedicó, 0, Efectivamente. El discurso pues dejó claro un interés reducido y esto pues debe llevarnos a conclusiones, ¿no? Rubio adoptó un tono educado, lo que es un progreso en comparación con lo que tocó
escuchar al año anterior con esa célebre intervención de Vance, que fue algo realmente espeluznante, ¿no? Vance es el vicepresidente de Trump, que sí, el año pasado en esta misma conferencia de seguridad vino e insultó y escupió a los europeos, básicamente. Sí, básicamente vino a lanzar una agresión que dejó atónito al personal, ¿no? Una agresión en la cual sostuvo que la verdadera amenaza para Europa no son los tanques y los cañones de Putin, sino los ejercicios a su juicio liberticidas de los europeos que van en contra de ideas de las cuales ellos son sostenedores, ¿no? Entonces, ha habido un tono más suave, más correcto, más diplomático, más elegante, pero la sustancia es la misma. El concepto de fondo es el mismo y tenemos la prueba en los hechos posteriores. Rubio ha salido de allí y ¿qué ha hecho? Pues ha ido a visitar líderes de 2 países europeos. ¿Cuáles? Hungría y Eslovaquia, ¿no? Que son los 2 países europeos más pro-Putin. Exacto, más pro-Putin y más pro-MAGA, ¿no? Más pro-movimiento. Entonces es parte de una estrategia de impulso y de apoyo a las fuerzas dentro de Europa que están alineadas con ellos, de paso alineadas o por lo menos simpatéticas con el putinismo, y esta es la realidad, ¿no? Entonces hay aquí una constatación de una muerte, la muerte de una relación transatlántica. Ha sido un funeral, de alguna manera, aquello, ¿no? Sí, de todas maneras, Marco Rubio decía, no queremos romper la relación transatlántica, queremos que aceptéis que esa relación sea como nosotros queremos que sea. Eso es. Hay una analista internacional, una compañera que se llama Natalie Tocci, que lo resumió de forma gráfica y que yo creo cristaliza la gravedad de la situación. Eso de Múnich este fin de semana ha sido como una pareja en la cual hay un hombre que maltrata a su esposa o a su pareja y que durante un día no pega. Bueno, allí no hubo puñetazos como los hubo en el año anterior y como los hubo muy a menudo en el resto de este primer año del trumpismo. Pero eso no cambia el fondo. Yeah. Si el hombre durante un día no pega a su mujer, esto no hace que ya no sea un violento machista. Yeah. Bueno, pues allí no ha habido puñetazos, pero la naturaleza de esa pareja es la que es. Y por lo tanto, a mi juicio, esa relación está y debe estar rota. Pero ¿nos podemos permitir la ruptura total? Ahí está el problema. Evidentemente tenemos una situación de profunda dependencia, claro, en un momento de peligro. Y esto es el motivo por el cual he hablado de funeral, ¿no? Y tal vez podemos también llevar más allá la metáfora. Estamos los europeos en distintas fases del duelo, ¿no? Distintas fases. ¿Qué fase estamos ahora? De elaboración. El problema es que no estamos todos en la misma, ¿no? Entonces, primero hay la negación, ¿no? Luego hay el furor, la ira, no lo aceptas, ¿no? Y luego hay, pues, procesos de negociación, de apaciguamiento. Luego hay la aceptación, ¿no? Yo creo que ya estamos bastante en un grado de aceptación. Algo más intenso algunos, algo menos intenso otros. Pero no damos el paso a la fase que debería seguir a todo proceso de luto, que es la reacción, ¿no? Y eso es por lo que tú dices, porque hay algunos que tienen un temor enorme en cortar ese cordón umbilical, porque hay unos pocos hilos que permanecen, que no son menores, como la protección nuclear, por ejemplo, ¿no? O la persistencia de la OTAN, y tienen miedo, ¿no? Y también hay que entenderlo, porque la percepción del peligro es distinta. No es lo mismo para nosotros que residimos en España, al otro extremo del continente, y los que tienen al lado un Putin que ha demostrado la disposición a agreder sin escrúpulo ninguno. ¿Quién ha asumido el liderazgo a la hora de rediseñar la relación con Estados Unidos desde Europa en esta cumbre? Pues fíjate, tal vez la respuesta no se pueda dar de forma contundente, pero yo creo que en esta cumbre Merz ha tenido un papel realmente relevante, Aimar, porque ha salido al estrado a decir que Alemania ha aceptado abrir un diálogo nuclear con Francia. Y esto es algo de una enorme relevancia.
Los alemanes son prudentes, no son los más explícitos en la crítica con Estados Unidos. Merz en concreto es un conservador que ha sido atlantista toda la vida y sin embargo claramente envía un mensaje político de una importancia extraordinaria, porque los franceses disponen de un paraguas nuclear desde hace mucho tiempo, ya desde hace De Gaulle, básicamente. En algunos momentos han, planteado que podía servir como protección para el resto de Europa, pero nunca esto ha cristalizado en una verdadera estrategia y mucho menos compartida. Los alemanes siempre se habían negado, ellos están bajo el paraguas estadounidense de la OTAN, alojan armamento nuclear estadounidense, pero Merz ha decidido que es el momento de empezar a hablar de esto. No sabemos en qué cuajará, cuándo, cómo, pero el mero gesto es una señal. Es espera lo mejor, prepárate para lo peor. ¿Qué gana Francia poniendo a disposición del resto de países europeos su paraguas nuclear? Bueno, es una operación obviamente delicadísima, ¿no? Porque va a doble hilo. ¿Qué ganas? Bueno, por un lado ganas un protagonismo, una centralidad, ¿no? Como fuerza protectora de los demás. Al mismo tiempo, obviamente, asumes un compromiso que puede ser bien delicado, claro, ¿no? Entonces es una cuestión de una delicadeza enorme, por supuesto susceptible de opiniones favorables y contrarias. Creo que todo es bastante prematuro, en el sentido de que se trata de un diálogo incipiente. Ellos mismos se encargaron de aclararlo. Allí no hay ni siquiera una hoja de ruta, ¿no? Pero el mensaje político es fundamental. Sí. Y esto es Merz. Entonces Merz no sale, digamos, en tromba con una retórica vibrante como pueden tener otros líderes, pero es la potencia central de la Unión Europea y es una potencia que viene de un cierto tipo de historia. Y aquí hace un gesto europeísta de mucho calado. Y mientras Merz y Macron hablaban de una disuasión nuclear europea, sale Pedro Sánchez y dice acábese el rearme nuclear, fírmense los tratados que hagan falta porque tenemos que dar pasos atrás en este sentido. Eso es. Pedro Sánchez pronunció un discurso interesante porque puso sobre la mesa cosas que habían estado ausentes sustancialmente del debate, a mi juicio muy acertadas. Desde luego el llamamiento a detener el rearme nuclear y otros asuntos como ciertas hipocresías y dobles estándares, sabemos, Ucrania y Gaza y otras cuestiones. Ahora, claramente su discurso, digamos, dejó a algunos un poco pensativos acerca de cuál era el sentido con respecto a la iniciativa franco-alemana. Porque en su discurso es muy, muy claro en contra del rearme. El rearme cita la caducidad del New START Treaty entre Estados Unidos y Rusia. Todo eso es muy explícito. Es el tratado de no proliferación entre los dos países. Entre esas dos potencias, ¿no? Las superpotencias nucleares. Sin embargo, lo de Francia-Alemania, yo creo que en términos técnicos no es una proliferación. No es una proliferación, claro, porque no estamos hablando de incrementar los arsenales, estamos hablando de coordinarse para una eventual extensión del, digamos, arsenal, de la protección del arsenal nuclear a los demás. ¿Qué significa esto? Podría significar pues que algunas de las armas que Francia dispone se desplieguen en otro lugar. Podría significar rediseñar la estrategia para decir, nosotros franceses recurriríamos a este armamento si se ataca un aliado con estas características. Entonces no es necesariamente un rearme. Entonces, deducir que aquello era un discurso en contra de esa iniciativa, yo creo que es estirar un poco demasiado lo que fueron las palabras. No obstante, evidentemente fue un discurso en contratendencia, fue un discurso en el que el presidente del gobierno español está, digamos, no en el mainstream, digamos, ¿no? De lo que era claramente el espíritu que se respiraba en los estrechos pasillos del Hotel Bayerischer Hof. Por cierto, lo que se respiraba allí también era como un
cierto acercamiento del Reino Unido a la Unión Europea. Total. De nuevo. Pasa que, claro, es que aquí es que Starmer a saber cuánto tiene de vida política, ¿no? O sea, hay unas municipales en mayo en las que Starmer se va a pegar una leche increíble y está Farage ahí calentando en banda. Sí. Entonces no sé hasta qué punto podemos hacernos ilusiones de algo, de crear algo con Reino Unido. Sí, Starmer es muy débil, como acertadamente describes, y cuesta, digamos, apostar por un largo futuro de su liderazgo, además a la vista del pasado reciente Reino Unido, con 5 primeros ministros en pocos años, ¿no? Alternándose como sucedía en mi país, Italia, después de la Segunda Guerra Mundial y durante décadas. No obstante, el Partido Laborista tiene una mayoría muy fuerte en el Parlamento, entonces podemos intuir que incluso si él cayera, probablemente habría un repuesto interno y puede probablemente producirse, digamos, una continuidad de este gobierno. Yo creo que el Partido Laborista está mentalizado, entonces incluso si él se fuera, no necesariamente significaría elecciones anticipadas, otra mayoría. Farage es, digamos, un peligro enorme y yo temo que en la próxima legislatura tenga un peso significativo. No cabe de descartar que alcance el poder, pero creo que no está cerca ese momento. Y pienso que el Partido Laborista ha interiorizado sinceramente la necesidad de acercarse a la Unión Europea, y desde luego Starmer y von der Leyen, que han hablado uno detrás de otro, prácticamente en la misma sesión, han manifestado con palabras explícitas que es el momento de pasar de página y volver a estrechar lazos en distintos ámbitos, el de la seguridad y de la economía, porque está en el interés de ambas partes. Andrea, ¿qué lectura nos recomiendas hoy? Recomiendo La era de los líderes autoritarios, que es un libro de Gideon Rachman, que es un analista del diario Financial Times, con el cual, pues me he topado justo ahí en Múnich y por eso he querido recomendarlo. Yo lo leí hace un tiempo, es un libro publicado hace 2 o 3 años, pero creo que totalmente vigente. Entonces la descripción que él hace es un analista muy válido, muy experto, muy agudo, y creo que la descripción que hace en ese libro, aunque haya salido hace 2 o 3 años, es extremadamente valiosa para entender el mundo actual. ¿Quién lo publica en español? Crítica. La era de los líderes autoritarios, Así editorial es. Crítica. Andrea Ricci, mil gracias. Buenas noches. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.